Esta tarde vamos a terminar de dar nuestro paseo por la sexta sala de nuestra pinacoteca espiritual. Acordaos que os hacía un poco el símil, ¿no? Para mí el libro de Apocalipsis es esa pinacoteca espiritual dividida en 7 salas que nos describen los últimos tiempos. Y estamos terminando esta sexta sala, ya es la penúltima del libro, a la que llamamos las 7 copas. Y hoy vamos a adentrarnos en este capítulo 18 del libro de Apocalipsis, ¿no? Recordar que hasta aquí habíamos visto en esta sexta sala 3 cuadros, donde en esos 3 primeros cuadros Juan nos ha estado dando una visión que recibió de parte del Señor, donde se le ha revelado los acontecimientos de estos últimos tiempos, pero desde una perspectiva de el juicio de Dios a este mundo. Y si bien en el capítulo 16 veíamos allí una visión panorámica de estos juicios de Dios a lo largo de todos estos últimos tiempos, sobre todo con esas 5 primeras copas, luego veíamos que después de la sexta copa y sobre todo la séptima copa nos apuntaban a ese juicio final, un evento futuro ciertísimo en el que el Señor va a traer juicios sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo. Y los capítulos 16 eran esa visión panorámica general, pero los capítulos 17, 18 y 19, ahora Juan lo que nos ha introducido son unas visiones que nos están proporcionando un mayor detalle acerca de esos juicios y sobre todo de esa sexta y esa séptima copa final. Y aquí Juan se ha encargado de describirnos sobre todo las causas de ese juicio, nos ha descrito realmente al acusado, nos describe la sentencia y sobre todo veremos hoy que se nos va a describir de una manera muy detallada la ejecución de ese juicio. En el capítulo 17 que vimos la semana pasada, el cuadro nos describía, si recordáis, a una mujer, a esta que describe Juan como una prostituta, que se identifica también con Babilonia. Y vimos que esta mujer y Babilonia en realidad representan de manera simbólica al mundo y a sus encantos, algo que sabemos que el Señor va a acabar con ellos al final de estos últimos tiempos. Y lo que quiero presentaros en esta tarde van a ser el resto de los cuadros que encontramos en esta sexta sala, capítulos 18 y 19, y vamos a estar viendo 4 cuadros, ¿vale? Son los 4 cuadros que Juan nos va a presentar. Por un lado, Juan nos va a describir la sentencia, ahora ya no contra la mujer, sino contra Babilonia, aunque sabemos que representa, simboliza lo mismo, a lo largo de todo el capítulo 18. Ahí quizá haremos un pequeño descansito porque es un capítulo largo. Y terminaremos en la segunda parte viendo el cuadro 5, donde vamos a ver una visión celestial, donde vamos a encontrar allí un grupo que está alabando al Señor en el cielo y veremos por qué se alegra, cuál es la causa de ese gozo en ese grupo. Vamos a ver un sexto cuadro donde se nos va a presentar un jinete blanco, alguien que de manera inminente va a ejecutar ese juicio, esa sentencia que ya ha sido dictada. Y finalmente, el séptimo cuadro que veremos al final del capítulo 19 será la ejecución en sí de ese juicio final, ¿vale? Así que serán estos 4 cuadros los que tenemos preparados para esta tarde. Y vamos a comenzar con el primer cuadro, que es la sentencia contra Babilonia. Y dice así el capítulo 18 en el versículo 1. Comienza diciendo: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mirad, hermano, en esta visión aparece un ángel desde el cielo y hace un anuncio. Este anuncio precede a todo lo que vamos a estar viendo. Toda la descripción de lo que vamos a estar viendo tiene que ver con este anuncio del ángel. Y es lo que dice él: ha caído la gran Babilonia. Y es muy interesante el verbo que usa, porque el tiempo que está usando el ángel en esta declaración se conoce como el pasado profético. En el cuadro aún Babilonia no ha sido juzgada, aunque su juicio es inminente. Y sin embargo, el tiempo verbal que usa aquí el ángel es el pasado. Y este ángel puede hablar en pasado porque el fin de Babilonia ya ha sido decretado. El castigo y la destrucción se dan por sentados. Es algo que ocurrirá con toda certeza. No habrá posibilidad de apelación, no habrá posibilidad de que el acusado pueda salir libre de este juicio,
porque Dios ha determinado la destrucción de esta ciudad. Y también la repetición ha caído, ¿no? Cuando la Biblia repite algo de esta manera, la idea es el énfasis de que lo que se está diciendo, ten por seguro que es cierto. Lo que se está diciendo de la caída de Babilonia, la caída del sistema de este mundo, es un evento que sabemos que ocurrirá al final de los tiempos, sí o sí, porque Dios lo ha determinado. Como cuando Jesús decía, ¿no? En verdad os digo, esa repetición lo que quiere decir es escuchad atentamente porque lo que estoy diciendo es importante y tened por seguro que es verdad, que es cierto, que se va a cumplir. Y si observamos la descripción de esta ciudad, que Juan la llama Babilonia, con la descripción de la gran ramera que encontramos en el capítulo 17, observamos que hay muchas similitudes entre ellas. La gran ramera y Babilonia representan una entidad corrupta que seduce y que desvía a los reyes de la tierra. Allí, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 17 se nos decía que con esta gran ramera habían fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se habían embriagado con el vino de su fornicación. Y ahora con Babilonia, fijaos qué interesante, porque hay un símil igual. En el versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Os dais cuenta? La similitud es exactamente lo mismo. Luego también, por ejemplo, la ostentación que presentaba esta gran ramera en el versículo 4 del capítulo 17, donde se nos presentaba esta mujer que estaba vestida de púrpura, de escarlata, prendas de lujo, ¿verdad? Y adornada con oro, piedras preciosas, de perlas. Es una mujer que se nos presenta como una mujer que no, es muy ostentosa, ¿no? Le gusta vivir en los placeres, en los deleites. Y sin embargo, fijaos que esta Babilonia, ¿qué se dice de ella? En el versículo 7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Es exactamente lo mismo, ¿no? La imagen que usa Juan para hablar de esta prostituta, de esta gran ramera, tiene las mismas características que esta ciudad de Babilonia. Y sobre todo hay un enemigo común que los dos tienen, y es que son enemigas de los hijos de Dios, y somos llamados a no caer en sus redes. Fijaos, en el versículo 6 del capítulo 17 se nos decía que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Odia a los creyentes y hace lo que sea para poder destruirlos, ¿no? Se alegra en dar muerte a los creyentes, al igual que esta Babilonia, que también hace guerra contra los creyentes, y se nos llama a nosotros, allí en el versículo 4 del capítulo 18, a que salgamos de ella, para que no seamos partícipes de sus pecados, ni recibamos parte de sus plagas. Así que fijaos, hay unas similitudes que nos indican que tanto la gran ramera como Babilonia representan simbólicamente la misma realidad, el espíritu mundano que vive en oposición a Dios, todo sistema, toda forma de pensamiento que vive en rebeldía contra Dios y que se entrega a los placeres de este mundo. Y lo que Juan nos está revelando aquí es que en aquel día final, cuando el Señor venga por segunda vez a traer juicio, Dios erradicará de manera completa toda impiedad y toda justicia. Y a todos aquellos que se entregaron a esa forma de vida, todos aquellos que tienen la marca de la bestia, todos aquellos que viven de la misma manera que predica esta Babilonia. La caída de Babilonia será plena con la segunda venida de Cristo y el juicio final que él va a ejecutar contra ella. Y es interesante observar que esta idea de la caída de Babilonia no es la primera vez que aparece en Apocalipsis. De hecho, aparece repetidamente. Vemos un patrón donde en muchas de las salas que hemos estado visitando y en los cuadros que Juan nos ha estado presentando, encontramos también esta imagen de la Gran Babilonia. Por ejemplo, en el capítulo 12, ¿recordáis? La mujer, el dragón, el niño. En el capítulo 13 veíamos la descripción de los aliados de la bestia y en el capítulo 14 veíamos al Cordero en pie sobre la ciudad de Sión con esos 144.000 cantando para ver el contraste entre el reino del dragón y el reino del Cordero. Y justo a continuación de esa descripción se nos mostraban unos cuadros acerca del juicio venidero sobre el reino del dragón. Y tres ángeles allí estaban anunciando ese juicio. Y fijaos lo que dice ese segundo ángel. ¿Os acordáis lo que decía? Ese segundo ángel dice lo mismo que vemos aquí. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones
del vino del furor de su fornicación. A partir del versículo 14 se describe justamente el juicio final en dos etapas: la tierra que es segada, separación del grano de la paja, y finalmente esa imagen de esas uvas que iban a ser pisoteadas en el lagar de la ira de Dios, el juicio contra los impíos. ¿Os dais cuenta cómo muchas de estas imágenes se están repitiendo en las distintas salas? ¿Por qué? Esto refuerza la idea de lo que os he estado exponiendo, de que Apocalipsis en realidad es un conjunto de 7 revelaciones que nos están describiendo exactamente el mismo periodo de tiempo, los últimos tiempos, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, donde Él vendrá a traer juicio a este mundo. Y en todas las salas que hemos estado visitando, vamos a encontrar o hemos encontrado un cuadro que nos habla justamente de este evento futuro, de ese juicio final. Por ejemplo, con los sellos, ¿recordáis? El sexto sello nos hablaba de ese gran día de la ira de Dios, del juicio final. Y allí decía Juan que cuando se abrió el sexto sello hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como una tela de cilicio, la luna se volvió toda como sangre. Son imágenes simbólicas que nos hablan de la irrupción y la finalización del sistema de este mundo a través de esos astros que caen, ¿no? Es la imagen que usa Juan, ¿no? Y allí se nos habla de que el cielo se desvaneció y allí los reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas entre los montes y decían a las peñas: caed sobre nosotros, esconded del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Los sextos sellos, con el sexto sello vemos que es anunciado ese evento final del juicio de Dios. También lo veíamos con la sexta trompeta. Cuando los testigos terminaron de dar su testimonio, hay una guerra entre esa bestia y esos dos testigos que os decía que es la iglesia. Se nos dice que después de aquello hubo un gran terremoto y un juicio que tiene lugar desde el cielo. De nuevo, en la sala de las trompetas encontramos al final, con esa sexta trompeta, un juicio final y venidero. La guerra entre Satanás y sus aliados y la iglesia, al final del capítulo 14 que acabamos de ver de nuevo, encontramos la misma escena. Y ahora, en esta penúltima sala, con la séptima copa, tenemos de nuevo, en el capítulo 18 y 19, una descripción detallada de exactamente el mismo evento, el día del juicio final. Todo esto confirma la idea de que Apocalipsis son esos 7 ciclos de revelaciones paralelas que nos hablan acerca de estos últimos tiempos. Ahora, fijaos en las palabras que este ángel pronuncia, porque nos hablan de una imagen desagradable, nos habla de desolación y de ruina totales. Y allí nos continúa diciendo: y se ha hecho habitación de demonios, esta ciudad será hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Juan de nuevo está usando imágenes simbólicas para hablarnos de una realidad, de una desolación y destrucción de esta ciudad, Babilonia, que representa al sistema mundano, al sistema antidios. Y es muy interesante porque estas imágenes que está usando aquí Juan, de nuevo, como hemos venido viendo a lo largo de todos esos estudios de Apocalipsis, están tomadas del Antiguo Testamento. Y de hecho, en Isaías 53 encontramos una descripción que hay un paralelismo increíble con lo que encontramos aquí en Apocalipsis. Porque allí en Isaías 53 encontramos una profecía de lo que el Señor iba a hacer juicio contra una ciudad, la ciudad de Babilonia, la Babilonia antigua, la de Nabucodonosor. El profeta Isaías profetiza antes de la caída de que esta ciudad sería desolada. Y fijaos el lenguaje que aquí usa Isaías en relación a ese juicio venidero sobre la Babilonia del Antiguo Testamento. Dice en Isaías 53, 19: y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas serán llenas de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Es la misma idea que Juan nos está presentando en cuanto a la destrucción de la Babilonia de Apocalipsis. Será derruida, habitación de demonio, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por cierto, las avestruces que aquí mencionáis, Isaías, sabéis que la avestruz era un animal inmundo, considerado así por Levítico, según leemos en el capítulo 11. Así que fijaos, esta profecía de Isaías,
Aunque es dada contra la Babilonia que existió en la historia, en la antigüedad, Juan ahora en Apocalipsis está conectando ese evento del pasado, algo que ciertísimamente ocurrió, porque Babilonia fue juzgada por Dios y fue destruida y fue desolada. Juan está tomando esta imagen de esa profecía para apuntarnos ahora a la idea de que al final de los tiempos, con la venida del Señor, el sistema de este mundo, cuyo espíritu es similar al espíritu de la antigua Babilonia, sabemos que va a ser destruido por completo y para siempre, y no habrá posibilidad de restauración. Y hermano, este texto, aunque nos resulte quizá un poco árido y las imágenes que usa aquí Juan son desagradables, usa un lenguaje duro, pero en realidad debe ser de gran consuelo y alegría para nosotros, porque frente a un mundo en el que cada día estamos hartos de escuchar noticias de la injusticia, de guerras, de corrupción política, de persecución contra hermanos nuestros que son masacrados sin piedad en muchos países del mundo, grupos de poder que comercian con la vida de personas, la trata de blancas, la esclavitud de niños, vidas que son vendidas por dinero. Estamos en un mundo corrupto. Y esta imagen nos trae la promesa de Dios de que un día todo eso va a acabar. Un día todo ese sistema va a ser destruido y nunca más existirá corrupción, ni pecado, ni mundanalidad, ni oposición al Señor. Él se va a encargar de destruirlo por completo. Y en base a esa promesa es que podemos descansar en esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde ya no habrá posibilidad de que entre el pecado nunca más, jamás. Y para mí eso es una promesa preciosa que trae consuelo a mi vida. Ahora fijaos, porque aquí en este cuadro, eh, Juan va a seguir describiéndonos los pecados de esta Babilonia. El versículo 3 nos sigue diciendo las razones por las que Babilonia está siendo juzgada, porque el juicio contra ella no es un juicio gratuito, no es un juicio injusto. Fijaos, dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo el mundo impío está contaminado por el mismo espíritu de esta Babilonia, de toda su inmundicia. Y aquí la palabra fornicación no se está refiriendo exclusivamente a la inmoralidad sexual. La imagen creo que tiene un sentido mucho más amplio y más profundo. Es usada en el sentido de idolatría. La Babilonia representa el mundo, sus seducciones, un sistema antidios que promueve y que da rienda suelta a todo tipo de pecado, a todo tipo de deseo prohibido por Dios, los deseos de la carne en todas sus formas y a toda forma de idolatría. De hecho, es todo lo que el apóstol Pablo nos llama a hacer morir en nosotros cuando él está hablando a los colosenses y dice que hagamos morir en nosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo eso es en definitiva idolatría. Babilonia simboliza esa forma de pensar y de vivir del mundo que promueve todos esos deseos desordenados en el corazón. O como también lo describe Pablo hablando en Romanos capítulo 1, esa descripción de la realidad del ser humano que bebe de ese mismo espíritu de Babilonia y cuál es el fruto de beber toda esa copa y toda esa inmundicia. Pues Pablo dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Hermanos, todo eso está dentro de Babilonia. Toda esa inmundicia es la que el Señor viene a erradicar del mundo. Y este sistema ha contaminado todas las esferas del mundo. Por eso dice aquí que todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, porque ese es el resultado del corazón caído, no regenerado, el vivir de esa manera, el deleitarse en el pecado. Beber hace referencia al deseo de participar de sus contaminaciones. El mundo no solamente practica estas cosas, sino como dice el apóstol Pablo, el mundo se complace aún con los que practican estas cosas. Este espíritu que no solamente
ha contaminado al mundo, a las naciones, sino que nos dice aquí que los reyes, los cuales Dios ha delegado autoridad para gobernar, pero en vez de hacerlo conforme a los mandamientos de Dios, estos reyes se han corrompido y han sucumbido a este mismo espíritu mundano y antidios. Y no solamente los poderes políticos, dice también en el versículo 3, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los poderes económicos de este mundo, las grandes y pequeñas empresas que sucumben al engaño, fomentando el pecado y aliándose con Babilonia para conseguir beneficio económico. Y hermano, no sé si lo veis, pero el mundo en el que vivimos funciona de esta manera. Vemos políticos que mienten descaradamente y que sucumben a la tentación del soborno para llenar sus bolsillos de manera ilícita. Empresas que hacen grandes alianzas para maximizar sus beneficios sin importarles la verdad ni el bienestar de la gente. Lo importante es mejorar la cuenta de resultados, aunque eso implique explotar a los más débiles en países subdesarrollados. Y mira la tele, la publicidad que te encuentras cada día, mensajes que te bombardean para fomentar tu codicia de tener y tener el último móvil, el último coche, las próximas vacaciones, entretenidos con los placeres de este mundo. No pienses en nada más, solo el aquí y el ahora, eso es lo que importa. Es un sistema ideado para fomentar la codicia en el corazón del ser humano, para que pongas toda tu esperanza y toda tu felicidad en lo material, en el tener. Y lo podemos ver en los perfumes, por ejemplo. A mí me llama la atención cuando veo muchas veces anuncios de perfume, cómo apelan a lo sensual, ¿no? Be yourself. Había un perfume que tenía este eslogan, Be yourself. Un perfume para que puedas ser tú mismo, para descubrir el poder de la seducción que hay en ti. ¿Os fijáis? Eso es lo que fomenta Babilonia. Comercian y hacen negocio haciendo uso del espíritu de Babilonia. Ahora, hermanos, frente a esta realidad y a este espíritu de Babilonia, en los versículos 4 y 5, el Señor a nosotros, a su iglesia, nos da una seria advertencia. Fijaos lo que el Señor dice, versículo 4, porque hay una voz que Juan escucha en el cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta advertencia está dirigida específicamente al pueblo de Dios. Y sabemos que no podemos salir físicamente del mundo, ¿verdad? Vivimos en este mundo. No somos tampoco llamados a que nos aislemos del mundo y que nos vayamos todos a un monasterio allá a la montaña para no tener contacto con este mundo. Esa no fue la oración de Jesús por sus discípulos, ¿verdad? Allí en Juan 17, que dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, hablando de sus discípulos, sino que los guardes del mal. Hermano, se puede estar apartado del mundo físicamente y sin embargo seguir estando en el mundo, seguir teniendo tu corazón admirado por las cosas de este mundo. De hecho, la mujer de Lot fue un ejemplo de eso. Ella salió físicamente de Sodoma, ¿verdad? Cuando iba a ser destruida por Dios, pero ella se volvió hacia atrás. Aunque había salido físicamente de la ciudad, pero su corazón aún permanecía allí y finalmente ella pereció junto con Sodoma. Y hermano, a lo que Dios nos llama es a separarnos espiritualmente de Babilonia, a no seguir sus invitaciones ni su estilo de vida, porque Dios va a juzgar todo eso, Dios va a destruir todo eso. La única manera de separarnos espiritualmente de este mundo, ¿sabéis cómo es? Atesorando algo de mucho más valor en nuestros corazones, que es atesorando a Cristo mismo, poniendo nuestra mirada en Él, contemplando su gloria. Juan nos ha dado muchísimas revelaciones acerca de Cristo y su gloria. Lo hemos visto por todo el libro de Apocalipsis y ahora somos llamados a mirar a ese final, a mirar a la meta, a mirar a nuestro Señor Jesucristo y que contemplemos toda su belleza, su gloria, toda su santidad y para que deleitándonos en Él, de esa manera el mundo y esta Babilonia podamos ver que no merece la pena, que pierda completamente su brillo. A mí hay un himno que me gusta mucho, ¿no? que me recordaba cuando leía y estaba estudiando este pasaje, y es Pon tus ojos en Cristo, ¿no? Y me gusta mucho cómo este himno dice, pon tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor. Poder disfrutar de la gracia y el amor que hemos recibido en el Señor. Dice, cuando hacemos esto, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Esa es la manera en la que podemos apartarnos del mundo
y es poniendo toda nuestra mirada, todo nuestro amor en aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que es el que es glorioso y que no tiene comparación, nuestro Señor Jesucristo. Y fijaos, aquí en los versículos 6 al 8, Juan continúa con su descripción y nos dice que un mundo que ha ignorado todas esas advertencias, todas esas trompetas que han estado sonando a lo largo de todos estos últimos tiempos, ahora va a recibir la justa retribución que merece por sus pecados. Y a partir del versículo 6 dice, dadle a ella, hablando de Babilonia, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Esta Babilonia que se creía invencible, esta Babilonia que pensaba que eso iba a durarle para siempre, el vivir en esos placeres, que podía hacer lo que quisiera, que podía dar muerte a los hijos de Dios y se complacía en ello, y pensaba que era invencible, el Señor aquí nos revela que un día se acabará. Y todos esos placeres los que estuvo viviendo le serán devueltos en juicio contra su propia cabeza. Porque será Dios mismo el que va a ejecutar ese juicio por sus abominaciones. Ese juicio además será ejecutado de una sola vez. No será un juicio en etapas a lo largo de un periodo de tiempo. No será como esos juicios que a veces duran años y años hasta que al final, bueno, medio que se escapa, ¿no? Aquel que está siendo acusado y condenado. No, ese juicio va a ser un juicio rápido, un juicio que será ejecutado de una sola vez. Y hermanos, será un juicio justo conforme a las obras de esta Babilonia. Nadie podrá reclamar, Señor, te pasaste con ella. No, ellas recibirán el justo castigo por sus pecados. Porque el pecado de Babilonia fue su autoglorificación, el orgullo de creerse independiente de Dios y autosuficiente. Y ahora es muy interesante como el lenguaje que usa Juan en estas visiones es de nuevo muy similar al que usa Isaías cuando habla de la destrucción de Babilonia, la de Nabucodonosor, ya que allí el profeta Isaías personifica de nuevo con una mujer a esta ciudad de Babilonia, tal como vemos en el capítulo 17 de Apocalipsis y en el capítulo 18. Y fijaos lo que dice allí en Isaías 47, versículos 5 al 9. Y fijaos los detalles porque las características de las ciudades son exactamente iguales. Allí dice Isaías en el versículo 5 del capítulo 47, siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos. Está hablando acerca de Babilonia, la de los caldeos, ¿vale? Porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. ¿Sabéis que Babilonia fue usada por el Señor también para traer juicio contra Israel por causa de su pecado? Y aquí el Señor está recriminando a la Babilonia que aunque el Señor la usó, pero ella no tuvo tampoco compasión de Israel. Pero fijaos cuál era el espíritu de esta Babilonia de los caldeos. Continúa diciendo en el versículo 7, dijiste, para siempre seré señora y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, está haciendo referencia a Babilonia, ¿no? La trata como una persona, como una mujer, como esa gran ramera que vimos en el capítulo 17. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Interesante que el juicio, al igual que contra la Babilonia que vemos en Apocalipsis, esta Babilonia también el Señor le dice que en un mismo día sería juzgada. Orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Fijaos qué lenguaje tan parecido y tan similar. Ahora esto me lleva a mí a pensar la siguiente idea. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que esta profecía que el Señor nos ha dado en Apocalipsis acerca de ese juicio venidero sobre la Babilonia, el sistema de este mundo, con toda su inmoralidad y su corrupción, será realmente ejecutado? Pues fijaos, tenemos la garantía porque Dios ya lo ha hecho en el pasado. Dios sobre la Babilonia de los caldeos trajo juicio en el pasado.
En el año 539, con el rey Ciro II de Persia, que conquistó la ciudad de Babilonia después de derrotar al último rey babilónico, Nabonido, en la batalla de Opis. El imperio babilónico, que parecía un imperio que era imposible que cayese, cayó. Sin duda que cayó. El imperio babilónico marcó el fin de la era babilónica y el inicio del dominio persa sobre esa región. Por tanto, hermanos, si Dios ya lo ha hecho en el pasado, tenemos la garantía de que ese mismo Dios que juzgó a la Babilonia de los caldeos, de esa misma manera, el Señor va a traer también juicio sobre la Babilonia espiritual, sobre este mundo que vive en inmoralidad, sobre este mundo que se deleita en el pecado. El mundo con sus seducciones sabemos que será erradicado de la faz de la tierra, porque Dios mismo se va a encargar de ello. Esa es nuestra garantía. Dios lo hizo en el pasado, Dios lo hará también en el futuro, al final de estos últimos tiempos. Y mirad cómo Juan sigue describiendo la destrucción de esta ciudad, de esta Babilonia espiritual, a partir del versículo 19. Se nos habla de los reyes de la tierra, versículos 9 y 10, haciendo lamentación por ella, los mercaderes también, versículos del 11 al 17, y los marineros, del 17 al 19, lamentando la destrucción de esta ciudad. Ahora, ¿por qué Juan usa esta imagen de los reyes de la tierra, los mercaderes y los marineros, haciendo lamentación por esta ciudad? Pues os recuerdo que Juan está usando de nuevo un lenguaje simbólico, donde en este cuadro nos presenta la ciudad de Babilonia, que representa ese espíritu de rebeldía contra Dios, el orgullo de querer vivir en independencia de Dios y el desenfreno en todo pecado que ofrece el mundo con todas sus seducciones. Pero ahora Juan usa esta idea de los mercaderes y marineros lamentando su destrucción para llevarnos de nuevo a algo que ya fue profetizado en el pasado y que nos confirma de nuevo que este evento futuro del juicio sobre el mundo es real y se producirá. ¿A qué está haciendo referencia Juan? Pues tenemos que ir de nuevo al Antiguo Testamento. Ahora nos toca ir al libro de Ezequiel y allí el profeta nos habla de la destrucción de otra ciudad, la ciudad de Tiro. Sabéis que la ciudad de Tiro fue una importante ciudad portuaria en la costa del Mediterráneo, en lo que ahora es el Líbano, y según las escrituras, Tiro fue conocida por su riqueza, por su esplendor, pero ¿sabéis por qué era conocida sobre todo? Por su orgullo. Era una ciudad que estaba orgullosa de todo lo que había conseguido. Y Dios profetizó la destrucción también de esta ciudad debido a su arrogancia y a su alejamiento de Dios. De hecho, en el libro de Ezequiel, en Isaías y en otros profetas menores, se nos dan las características de esta ciudad. Era una ciudad muy próspera, donde había mucha riqueza y comercio, ¿no? De hecho, Tiro fue reconocida por su riqueza y su extenso comercio, y allí Ezequiel 27 detalla minuciosamente los diversos bienes y mercancías y recursos que Tiro adquiría a través de su red de comercio marítimo. Incluían oro, plata, marfil, piedras preciosas, lino fino, hierro, estaño, plomo, madera de cedro, artículos de lujo. Y esta red comercial alcanzaba territorios y pueblos muy lejanos, lo cual hacía que Tiro fuese un centro económico de gran importancia. Y fijaos cómo ahora Apocalipsis, en el capítulo 18 y versículo 12, describe a esta ciudad de Babilonia. Dice que está llena de cargamentos de oro, de plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, canela, especias aromáticas, etcétera. Cantidad, todos son artículos de lujo, ¿verdad? De la misma manera que Tiro también comerciaba con artículos de lujo. Pero fijaos los últimos artículos con lo que esta ciudad comercia en Apocalipsis 18, 12. Comercia con bestias, ovejas, caballos, carros, pero también con esclavos y también con vidas humanas. ¿Fijáis lo terrible? Todo se puede comerciar con ello. El espíritu de Babilonia está dispuesto a comerciar con lo que sea con tal de vivir en deleites y placeres, aunque sea a costa de la vida de las personas. Esta ciudad de Tiro también tenía una habilidad marítima, porque Ezequiel 27 también se describe a Tiro como una ciudad con habilidades marítimas excepcionales. Se nos habla de sus constructores de barcos y de marineros que eran altamente competentes, lo que permitía a Tiro dominar las rutas comerciales marítimas del Mediterráneo. Pero sobre todo,
lo que nos da en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, es la característica principal de Tiro, y es su orgullo y arrogancia. A pesar de ser una ciudad próspera y de toda esa destreza marítima, Tiro es criticada por su orgullo y arrogancia. Y Ezequiel 28:2 menciona al líder de Tiro proclamándose él mismo como si él fuese Dios, sentado en el trono de un Dios en el corazón de los mares. Un claro ejemplo del orgullo que caracterizaba el liderazgo de Tiro. Este orgullo es parte de la razón por la cual se profetizó su caída. Y vemos finalmente cómo allí se ejecuta ese juicio y esa condenación contra la ciudad. Dios a través de los profetas condena a Tiro por su arrogancia, por su idolatría y por olvidar su dependencia de Dios. Y Ezequiel 26 y 28 vemos cómo profetizan la destrucción de Tiro, indicando que sería esta ciudad asediada, conquistada y finalmente destruida. Ahora, observad el paralelismo de lo que nos dice allí Ezequiel 27 con todo lo que Juan nos está relatando en esta visión. Allí Ezequiel 27, versículo 29, dice, descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar, y se quedarán en tierra. Y harán oír su voz sobre sí, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio, y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Luego dice en el versículo 35 también, todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros, los mercaderes de los pueblos silbarán sobre ti, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Hermano, la profecía de Ezequiel contra la ciudad de Tiro usa unas imágenes que son exactamente igual a lo que nos describe aquí Juan en Apocalipsis. De la misma manera que la ciudad de Tiro fue condenada y destruida en el pasado, Dios ya lo hizo en el pasado contra esta ciudad, así también será destruido el sistema de este mundo que vive en impiedad delante de Dios sin reconocer su señorío. Y si bien este día va a ser un día de lamento y de llanto para todos los que han vivido y han fornicado con Babilonia, en contraste con eso, ahora en los versículos 20 al 24, en esta sección final de la visión, ahora Juan nos muestra el gozo de los que han sido preservados, el gozo de aquellos que no se han mezclado con ella, porque han sido sellados por el Señor como su pueblo escogido y redimido. Aquellos que han dicho que no a las seducciones y a los encantos del mundo, aquellos que han estado dispuestos a permanecer fiel a su Señor antes que disfrutar de esos placeres que les ofertaba el mundo. El gozo de aquellos que incluso han sufrido a manos de Babilonia, aquellos que en su día su sangre fue derramada en esa misma ciudad. En aquel día, cuando el Señor venga a traer juicio, ahí el gozo cambiará. Ese día aquellos se alegrarán de la destrucción de esa ciudad porque por fin Dios va a hacer justicia. Por eso dice en el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. El foco de esta sección no es tanto el deleite morboso en el sufrimiento que tendrá lugar en la Babilonia que está siendo castigada, sino que el enfoque está más bien en la manifestación gloriosa de la justicia de Dios. Porque Dios juzgará a Babilonia con la justa medida, en la misma proporción de la maldad que fue cometida por esta ciudad. Este es el clima y la respuesta de Dios, de hecho, a la vindicación de los justos que veíamos en los sellos, ¿os acordáis? Allí en la visión, en esa sala de los sellos, el quinto sello nos decía que allí en el cielo estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y esta multitud estaba clamando al Señor diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestras sangres en los que moran en la tierra? Había una demanda de aquellos que habían sido mártires por causa del Evangelio. El Señor les dice que tuvieran paciencia, pero ahora, tras la séptima trompeta, tras esta séptima copa derramada, ahora las demandas de justicia de los hijos de Dios serán finalmente satisfechas por el Señor. Y el gozo no surge de un espíritu de venganza, sino un gozo que surge de ver que Dios vindica su justicia, no dando por inocente al culpable.
En los versículos 21 y 23 se repite de nuevo el efecto devastador, ahora mediante una visión de un ángel que toma una piedra y la lanza al mar. Dice allí el versículo 21 que Juan ve a un ángel poderoso que tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta imagen, de hecho, nos recuerda una seria advertencia de Jesús contra aquellos que han sido de tropiezo para el pueblo de Dios. ¿Os acordáis lo que el Señor les dice a ellos? Allí en Mateo 18:6 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. La imagen que tenemos aquí en Apocalipsis, tenemos un ángel tomando una gran piedra de molino y también arrojándola al mar, para simbolizar que el juicio de Dios sobre Babilonia será cierto y recordarnos que el sistema de este mundo va a ser destruido para no volver a existir nunca más. Será enterrado en las profundidades del mar, atado a esa gran piedra de molino. Esa es la imagen que está usando aquí Juan. Y hermano, esto es una promesa tremenda de Dios y que debería a nosotros como creyentes, como sus hijos, llenarnos de gozo y esperanza, porque Dios está prometiendo que nunca más, una vez que ese juicio se produzca, nunca más volverá a existir un sistema como el de Babilonia. En los cielos nuevos, en esa tierra nueva que Él viene a traer, no habrá más posibilidad de rebelión, no habrá más posibilidad de que entre el pecado, no habrá más posibilidad de tentaciones, no habrá más desilusiones, no habrá lugar para una segunda caída del ser humano como la que ocurrió en el jardín del Edén. Y eso debería traernos a nosotros consuelo y seguridad, sabiendo que en esos cielos y esas tierras nuevas, la justicia, la paz, el gozo van a ser por siempre y para siempre. Yo no sé si los podéis imaginar ese mundo así, ¿no? A mí a veces me cuesta trabajo, ¿no? Pero me llena de gozo pensar que el Señor va a construir algo que será eterno y no habrá posibilidad de caída ni que sea ensuciado más por el pecado. Juan termina de describirnos los efectos de este juicio en este primer cuadro a partir del versículo 22 y dice allí que la voz de arpista, de músico, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Hermano, este cuadro aquí nos está describiendo la realidad de que con la erradicación de Babilonia, todos esa feria de las vanidades que exhibía Babilonia, ese ajetreo festivo, ese ajetreo comercial que busca seducir y poner su mirada únicamente en las cosas materiales, ignorando a Dios por completo, todo ello va a ser quitado y arrasado por completo. Todo eso va a ser destruido junto con Babilonia. Así que, hermanos, concluyo este primer cuadro simplemente resumiendo, ¿no? Creo que este cuadro profético que Juan nos describe aquí debió de ser de mucho consuelo para nuestros hermanos en la iglesia de Esmirna, aquellos que estaban sufriendo por causa del Evangelio. Y muchos de ellos estaban siendo encarcelados y estaban siendo probados con grandes tribulaciones. El espíritu de Babilonia y el espíritu de la bestia estaba haciendo guerra contra ellos. De la misma manera que sigue haciendo guerra hoy contra la iglesia del Señor. Este cuadro creo que ha sido y seguirá siendo y sigue siendo de ánimo para esos héroes de la fe. Los mismos héroes de la fe que nos habla el autor de la carta a los hebreos, gente anónima de la cual no se dicen sus nombres, pero sí su andar en la fe. Hermanos nuestros que experimentan vituperios, azotes, prisiones, cárceles, que han sido apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, a veces pobres, a veces angustiados, a veces maltratados, pero que el Señor dice, de los cuales el mundo no era digno. Hermanos, un día todos seremos consolados. Cuando el Señor venga a traer juicio ante la impiedad y la maldad de este mundo, Él va a consolar a sus hijos. Él traerá justicia, erradicará todo mal y todo pecado y traerá consuelo a sus hijos. Y esta visión profética nos está dando testimonio de esta realidad. Hay un evento futuro
un día de juicio final, pero tras ese juicio hay consuelo y hay gozo para los que son del Señor. Muy bien, pues vamos al quinto cuadro, vamos a terminar ya esta sala con los tres siguientes cuadros que encontramos en el capítulo 19. Y lo que encontramos ahora en la visión de Juan, en este nuevo cuadro que nos presenta, es un gran contraste con el cuadro que hemos visto anteriormente. Es prácticamente la misma diferencia que encontraríamos entre una boda y un funeral, por así decirlo. Lo que vamos a ir observando ahora en este cuadro, en contraste con ese humo que destila de una ciudad que ha sido devastada para siempre, ahora es el gozo, la alegría y el canto que anticipan una fiesta, una boda, las bodas del Cordero. Y fijaos cómo comienza este nuevo cuadro, Juan. Dice, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque tus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Lo primero que Juan nos dice es que hay una gran multitud en el cielo que está celebrando el juicio que acaba de tener lugar y está celebrando la victoria de Cristo. Estas huestes celestiales están atribuyendo a Dios la salvación, la honra, la gloria y el poder. Están declarando que al juzgar a la gran ramera, Dios ha puesto de manifiesto la gloria de sus atributos, Él ha revelado todo su poder y reconocen que la salvación es una obra enteramente suya. Además, al juzgar a Babilonia, Él ha manifestado también su justicia perfecta. Este juicio no ha sido un juicio injusto, no es un juicio en el que Dios se ha propasado, sino que ha sido un juicio perfecto y justo. Babilonia ha recibido el justo pago que merecía por sus pecados, ni más ni menos. Dios no se ha pasado ni se ha quedado corto. Él ha ejecutado el juicio de manera justa y verdadera. Él ha juzgado la inmoralidad y el pecado de Babilonia que había contaminado toda la tierra. Y por otro lado, ha vengado también la sangre derramada de todos nuestros hermanos que fueron asesinados cruelmente a lo largo de toda la historia. Este juicio que ha sido ejecutado contra Babilonia es un juicio final y definitivo. De hecho, el versículo 3 nos indica que Babilonia no se volverá a levantar nunca más. Por eso dice, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y hermano, estas son muy buenas noticias. Son noticias de que nos hablan de que en toda la eternidad podremos estar seguros de que no habrá más pecado, ni injusticia, ni rebelión contra Dios. Esto debe ser así para que esos nuevos cielos y esa nueva tierra sean un lugar maravilloso y para siempre, como veíamos antes. Y mirad más cosas que nos muestra aquí Juan, versículo 4. Dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que teméis, así pequeños como grandes. No solo las huestes angelicales están alabando a Dios y reconociendo su gloria y su justicia, sino que ahora vemos en este cuadro esos 24 ancianos y a los 4 seres vivientes. Esta imagen ya la hemos visto antes, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 4, esos 24 ancianos representan a todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que ahora se unen a estos 4 seres vivientes, esos querubines, ángeles dedicados al ministerio de adoración, y están disfrutando y gozando y diciendo amén a la declaración dada anteriormente. Y en el versículo 5 ahora hay una voz que desde el trono nos invita a todos a una fiesta de adoración y alabanza a Dios. A todos los que temen a Dios, pequeños y grandes, da igual tu condición, nadie de los que realmente temen a Dios se van a quedar fuera de esta celebración, de esa fiesta que Dios tiene preparada. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque a lo largo de todo lo que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, hay un cuadro que siempre se repite una y otra vez. Hay un patrón que siempre aparece, ¿verdad? En cada una de estas revelaciones encontramos juicio y después una fiesta de adoración. Es un patrón que se repite una y otra vez. Al final siempre hay una multitud adorando, alabando a Dios y disfrutando, ¿verdad? ¿Por qué la gente está tan contenta?
¿Por qué? Porque están adorando al Señor. ¿Y por qué Dios está tan interesado en recibir esa adoración y esa alabanza de su pueblo? ¿Por qué Dios está tan interesado en vindicar su propia gloria y que le adoremos? Hay gente que alguna vez me ha preguntado, ¿no parece Dios como un poco egocéntrico, que está siempre deseando el ser adorado y alabado, como si Él tuviera una necesidad de que tuviésemos que estar en esa actitud siempre hacia Él? Pues fíjate, hay algo que quiero explicar, ¿no? Y que tenemos que entender, y es que alabar y glorificar a Dios en realidad es el mayor regalo que Dios nos haya podido dar, porque hemos sido creados para encontrar plenitud de vida cuando realmente disfrutamos de Dios y encontramos en Él la fuente de nuestro mayor gozo, porque no hay nada comparable a eso. Y me gusta mucho la manera en la que Jonathan Edwards, él explica de manera magistral esa relación que hay entre la gloria de Dios y nuestra felicidad, el gozo del hombre. Y fijaos, hay una cita que os voy a mencionar porque creo que lo explica muy bien. Y él dice en uno de sus libros, dice, al buscar Dios su gloria, él busca el bien de sus criaturas. Dios busca la gloria de su nombre, pero no es solamente un deseo egocéntrico, sino que ahí también está incluido nuestro propio bien. Dice, porque la emanación de su gloria implica la felicidad de sus hijos. Y al comunicar su plenitud con ellas, lo hace con él mismo, ya que el bien de sus criaturas, que es lo que Dios busca, está en unión y comunicación con él mismo. Dios es su bien. La excelencia y felicidad de ellas no son más que la emanación y expresión de la gloria de Dios. Al buscar Dios la gloria y felicidad de sus criaturas, se busca a sí mismo y al buscarse a sí mismo, es decir, siendo difundido, busca su gloria y felicidad. Y sigue diciendo, de este modo es fácil comprender cómo Dios debe buscar el bien de la criatura, incluso su felicidad, desde un respeto supremo hacia él mismo, ya que la felicidad surge del respeto supremo que la persona tiene hacia Dios, al contemplar su gloria, apreciándola y amándola y regocijándose en ella. El respeto que Dios tiene por el bien de sus seres, termina Edwards diciendo, y el respeto hacia sí mismo no es un respeto dividido, sino que ambos están unidos en uno, como la felicidad de la criatura, cuyo objeto es la felicidad en unión con él mismo. Creo que Jonathan lo explica de manera perfecta. Al final de cada una de estas revelaciones encontramos esa fiesta de adoración porque Dios quiere vindicar su gloria al tiempo que busca nuestra felicidad y nuestro gozo eterno. Por eso nos llama a adorarle. Por eso Dios está vindicando, por un lado, su soberanía, su poder, su autoridad, manifestando su gloria suprema, incluso a través de los juicios que Él ejecuta sobre el mundo, pero al mismo tiempo nos está invitando a nosotros, a su pueblo, a disfrutar de la felicidad plena cuando le adoramos, cuando le reconocemos y cuando disfrutamos de lo que Él es. Así que no hay diferencia entre la pasión por Dios por su propia gloria y su pasión por nuestro gozo en Él. Dios está tan comprometido con mi gozo en Él como lo está con su propia gloria. Así que, hermano, nuestra meta principal es presentar el mensaje del Evangelio para acercar a la gente al gozo de la gloria de Dios. Y el pecado, la seducción del mundo, lo que vemos en esa Babilonia, en realidad no es más que un intercambio suicida de la gloria de Dios por cisternas rotas de las cosas creadas y la vanagloria de esa oferta del mundo y de Babilonia. Hermano, yo creo que el cielo será un descubrimiento interminable y cada vez mayor de la grandeza y la gloria de Dios con un gozo en Él, que es cada vez más grande y que no acabará nunca. Y el infierno es justo todo lo contrario. El infierno es un lugar real, horrible y eterno, porque significa precisamente la separación eterna del único que puede proporcionar vida y gozo pleno. Por eso los versículos que hay a continuación, después de haber sido juzgado el mundo, de haber sido eliminado todo mal, ahora somos llamados a glorificar a Dios y disfrutar con Él para siempre. De hecho, Juan nos sigue dando más detalles de esa fiesta en el cielo. Y en el versículo 6 dice que oyó una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Juan ahora nos describe en esta preciosa escena un ruido como el de muchas aguas. Hay agitación, hay también truenos, pero ese ruido de muchas aguas y esos truenos no provienen de luchas de poder, de agitación de las naciones. Tampoco esos truenos son truenos que nos simbolizan el juicio de Dios, no símbolo de inestabilidad. Lo que Juan nos presenta aquí es una gran multitud que está agitada de emoción por lo que está a punto de suceder. Es una emoción ante la expectativa de lo que se presenta, algo increíblemente maravilloso y bueno. Y la razón de este estallido de júbilo que se da en esta escena la tenemos en el versículo 7, y es que han llegado las bodas del Cordero. Hermano, las bodas del Cordero es el clímax de la historia de la redención. Es el momento en el que Cristo se unirá de manera plena con su iglesia. Una iglesia que ha sido santificada y que ahora va a ser presentada perfecta delante de Él. Y para poder entender el significado de este pasaje tan precioso, tenemos que considerar cómo eran las costumbres matrimoniales de los hebreos, porque está muy relacionado. Y veréis el paralelismo que os quiero presentar. Sabéis que en la liturgia de celebración de una boda hebrea había varias fases. Primero, había lo que se conocía como el desposorio. Para los judíos el desposorio o promesa de matrimonio significaba mucho más de lo que significa hoy en día el compromiso de novios, ¿no? Los novios que deciden casarse se comprometen, pero bueno, eso se puede romper, ¿no? Todavía están a tiempo de no casarse. Sin embargo, en los tiempos judíos del primer siglo, las obligaciones de los matrimonios eran aceptadas en ese desposorio en presencia incluso de testigos y la bendición de Dios era pronunciada sobre esa unión, y desde ese día el novio y la novia en un sentido estaban legalmente casados, ¿vale? Luego de ese desposorio venía el intervalo en lo que los esposales y las bodas se producían, ¿no? Y durante ese intervalo el esposo pagaba al padre de la novia la dote, si no lo había hecho antes, y a veces se pagaba la dote en forma de un servicio prestado o se pagaba en especie al padre de la novia. Y después lo que ocurría era una preciosa procesión al final de ese intervalo, donde la esposa se preparaba y se ataviaba. El esposo se vestía con su mejor traje e iba acompañado de sus amigos que cantaban, que llevaban antorchas e iban caminando juntos hacia la casa de la novia. El novio recibía allí a la esposa y se la llevaba acompañado de nuevo de una procesión en su propio hogar o al hogar de sus padres. Y en el caso de que el esposo tuviera que venir de lejos, se preparaban a veces las bodas en la propia casa, incluso de la esposa. Y por último, se llevaban a cabo esas bodas que incluía una gran cena de bodas. Y esta celebración a veces duraba incluso 7 o más días, ¿no? Así como las bodas gitanas que a veces se celebran en nuestro país, ¿no? Ahora, es muy interesante que la Biblia compara repetidamente la relación de amor entre el esposo y su esposa con esa relación de amor que hay entre el Señor y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Hay un símil ahí siempre. La Escritura hace ese paralelismo continuamente. Realmente la relación de amor entre el esposo y la esposa en realidad es un tipo, es un símbolo, ha sido diseñado por Dios como una parábola viviente, un reflejo de la gloria y la hermosura de esa misma relación que hay entre Cristo y su iglesia. Ahora, mirad qué precioso el paralelismo que encontramos aquí. Cuando Cristo se entrega en la cruz del Calvario, Él compró a su esposa. Y en ese sentido ya la iglesia ha sido desposada con Cristo, porque le pertenece a Él. De hecho, Cristo ha pagado la dote por ella. Ha comprado a su esposa, a la iglesia, con su propia sangre. Ese ha sido el pago y la dote dada para comprar a la iglesia. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por Él. Ahora, una vez que Cristo asciende a los cielos, ha venido ese intervalo de separación. Se trata de toda esta dispensación, todos estos últimos tiempos entre la ascensión de Cristo al cielo y su segunda venida. Estamos en ese intervalo de separación. Y durante ese periodo, la esposa tiene que ser preparada
para el día de la boda. Ha de vestirse del lino fino, limpio y brillante. Sabéis que el lino fino simboliza las obras de los justos, es decir, su proceso de santificación. Y es muy interesante la tensión que presenta aquí Juan en esta imagen. Su esposa se ha preparado y a la vez a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Ella se ha preparado, pero a la vez se le ha concedido. Somos llamados a buscar la santidad y somos parte activa de este proceso, pero a la vez sabemos que esa santificación es por gracia, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, es Cristo en nosotros el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios ha determinado que pasemos por estos últimos tiempos, por este desierto, donde vamos a encontrar a veces oposición, luchas, para que anhelemos su presencia, como la esposa está anhelando la llegada del novio, para que nos demos cuenta de lo terrible que es el pecado y lo falsa que es esta oferta de Babilonia, y porque todo esto creo que es una excelente herramienta que Él usa en nuestro proceso de santificación. Pero al final de la dispensación, al final de este intervalo, el esposo, acompañado, pero ahora acompañado de los ángeles de gloria, vendrán para recibir a su esposa, la iglesia. Entonces es cuando comenzarán las bodas del Cordero. Y este cuadro que nos está presentando aquí Juan nos está anticipando cómo será ese glorioso momento, del cual vamos a tener más detalles en el capítulo 21, ¿vale? Este es un pequeño anticipo de lo que veremos en esa gran boda del Cordero que Juan nos describirá con más lujo de detalles en el capítulo 21. Hermanos, tengo una buena noticia. Estas bodas no durarán solamente un día, no durarán una semana, sino que durarán por toda la eternidad. Serán unas bodas eternas. Estas bodas son el clímax de aquel proceso por medio del cual el esposo, que es Cristo, viene a su esposa, a la iglesia. Y la idea es permanecer en una creciente intimidad, una creciente unión, en un compañerismo y comunión con nuestro Redentor y los redimidos juntamente con Él. En Cristo la esposa fue escogida desde la eternidad. Y durante toda la dispensación del Antiguo Testamento, las bodas ya fueron anunciadas. Luego el Hijo de Dios asumió nuestra carne y sangre, los esponsales tomaron lugar, el precio, la dote fue pagado en la cruz del Calvario, y ahora después de un intervalo en la que los ojos de Dios es solamente un breve periodo de tiempo, estos últimos tiempos, tenemos la promesa de que el esposo volverá por segunda vez y se celebrarán esas bodas del Cordero. Y hermano, este pasaje nos está garantizando que ese evento tendrá lugar. Este cuadro que Juan nos presenta aquí es una profecía de la realidad de este evento al final de los tiempos. La iglesia en la tierra y asimismo la iglesia en el cielo anhelaban este momento. Entonces vamos a estar todos con Él por siempre, jamás. Será un santo, bendito y eterno compañerismo. En un sentido será la plena realización de todas las promesas del Evangelio. Y aun durante estos últimos tiempos, ese intervalo de separación, los que son efectivamente llamados son considerados bienaventurados. Fijaos lo que dice el versículo 9. Escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La pregunta es, ¿has sido tú llamado a las cenas de las bodas del Cordero? Yo sí, porque este versículo nos invita también a todo el que venga al Señor Jesús, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se acerque a Cristo, les he prometido que Él va a ser llamado a esas cenas de las bodas del Cordero y que serán bienaventurados, serás dichoso, serás feliz. Puedes estar seguro de que ese día llegará y si has creído en el Señor Jesucristo, te has entregado a Él, allí estarás ese día con el esposo. Porque Dios no puede mentir, sus palabras son verdaderas. Esto es una promesa firme y verdadera. Amén. Y mirad, el apóstol estaba tan alucinado con esta visión que por un momento se postra a los pies de aquel que le estaba hablando con el fin de adorarle, ¿no? Supongo que debió ser muy impactado Juan, porque en el versículo 10 dice que después de tener esta visión se postró a los pies de este ángel para adorarle. No sé si Juan se equivocó al identificar al que estaba hablando y pensaba que era el Señor Jesucristo, pero fíjate, sea como fuera el que hablaba, que probablemente sería uno de los querubines u otro ángel, impide el intento de adoración y le dice, no, no, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu y el mensaje dado por toda verdadera profecía
es decir, por la Biblia completa, es el testimonio de Jesús, el testimonio que Él nos ha revelado. Y esta revelación debería llevarnos únicamente a adorar a Dios, el único que es digno de toda adoración. ¿Vale? Y aquí terminaría este segundo cuadro, que, hermanos, es un cuadro precioso, ¿no? Sin embargo, este cuadro ha sido solamente un interludio, es como un pequeño avance para que degustemos esas bodas del Cordero y quizás para darle un poco de descanso de tanto cuadro de juicio y destrucción, ¿no? Pero ahora tenemos que terminar con el cuadro número 6 y 7, donde volvemos de nuevo, o la cámara vuelve otra vez a llevarnos a ese juicio sobre Babilonia, sobre esa gran ramera. Porque hay algo que ha quedado pendiente, ¿no? ¿Qué pasa con esas bestias? ¿Qué pasa con la bestia y el falso profeta? Pues eso es lo que nos va a revelar ahora aquí Juan con el siguiente cuadro. Cuadro número 6, que he titulado El jinete blanco. Versículo 11. Y fijaos lo que nos continúa diciendo aquí Juan. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como decía, este cuadro vuelve a introducirnos otra vez, nos lleva de nuevo a ese momento del juicio final y nos presenta una imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El protagonista de esta escena viene montado en un caballo blanco. Ya lo vimos, el primero de los sellos, ¿verdad? Que os dije que representaba a Cristo y el avance del Evangelio, donde veíamos ese caballo blanco que cabalga hacia el clímax de la historia, hacia ese juicio final e inauguración de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y ahora, en esta sexta sala, con esa séptima trompeta, ahora vuelve a aparecer porque el clímax de la historia de la redención tiene ahora lugar. El juicio final va a ser ejecutado. Ese día ha llegado en esta visión que Juan nos presenta. Aquí por fin tenemos manifestado esa imagen de una manera más nítida. Ese caballo blanco en Apocalipsis que representa la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y fijaos que el nombre de este jinete es identificado con la naturaleza del mismo. Dice que es fiel y verdadero. Cristo es fiel y verdadero en el sentido de que esta escena profética está a punto de cumplir con su promesa de traer justicia y de juzgar al mundo para vindicar su nombre, vengando la sangre derramada de sus hijos a manos del mundo impío. Sus ojos se nos presentan como llama de fuego, o debería sonar Apocalipsis 1:14, allí también cuando Cristo se presenta a Juan, lo vemos con ojos que tienen como llama de fuego. O a la iglesia también en Tiatira, se presenta a él como el que tiene los ojos como llama de fuego, mostrándonos su profundo conocimiento de absolutamente todas las cosas. No hay nada que pueda escapar de su mirada escrutadora, ni hasta lo más oscuro de nuestro corazón le pasa desapercibido. Por eso él puede juzgar con justicia y con rectitud, porque no hay nada que él ignore, no hay nada que se le pase por alto acerca de ningún ser humano. Y en su cabeza además lo vemos con muchas diademas. ¿Qué otros personajes vestían también con diademas en la cabeza? ¿Recordáis? El dragón, Apocalipsis 12:3, nos dice que tenía 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. La bestia de Apocalipsis 13 también nos dice que tenía 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Las diademas en las cabezas del dragón y de la bestia representan el poder y la autoridad que tenían, pero era una autoridad y un poder usurpados. El dragón tiene 7 diademas reclamando autoridad universal y completa. La bestia tenía 10 reclamando autoridad sobre toda la humanidad. Pero hermanos, ¿cuántas diademas tiene este jinete que vemos en la escena? Muchas, muchas. Hay una multiplicidad indefinida de diademas sobre este jinete, que es Jesucristo mismo, porque Él tiene poder infinito sobre todas las cosas. Por encima de la bestia, por encima de los gobiernos humanos,
por encima del dragón que es Satanás. Cristo es el incomparable y él tiene todo poder. También se describe este misterio acerca de él. Tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es un texto difícil de interpretar, ¿no? Quizás pueda estar haciendo referencia al hecho de que la revelación plena de la identidad de Cristo, particularmente en relación a su función como juez, solo será mostrada en su segunda venida, en el día del juicio final, o bien que aquellos a los que viene a juzgar no son conscientes de la identidad de Jesucristo, no tienen una relación íntima con él, pero en aquel día Cristo va a ser revelado como el juez de toda la tierra. Podría interpretarse de alguna de estas dos maneras. También se describe con ropas teñidas en sangre. Hermanos, es una escena de juicio y la sangre que hay en su ropa es la sangre de sus enemigos, a los cuales él ha vencido. Son el resultado de la batalla que él dirige y de la que él sale victorioso, dando muerte a todos sus enemigos. Su nombre se nos dice que es el Verbo de Dios. Aquí está expresando ese nombre en el sentido de su rol como juez, porque el jinete en esta escena juzgará al mundo conforme a la palabra de Dios, en justicia y en verdad. Y ese juicio le seguirá una compañía celestial, quizás esos ángeles ministradores que están preparados para seguirle y para servirle, unos ángeles que reflejan también esa santidad y esa pureza que emana de Dios mismo. De su boca también se nos dice que sale una espada aguda. Esta espada simboliza esa palabra de Dios que viene a traer juicio al mundo, como nos dice Hebreos 4:12, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso identifica a Cristo aquí como con el verbo de Dios, con esa espada que sale de su boca, porque Él se nos presenta como ese juez glorioso que va a ejecutar ese juicio sobre el mundo. Un juicio que además se nos dice en el versículo 15 y 16 que quebrantará con vara de hierro a las naciones, ¿no? Que es justamente una referencia al Salmo 2, que es un salmo mesiánico, donde allí nos dice el Señor, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esto es una referencia a la realidad de que Cristo en su segunda venida va a traer juicio a todas las naciones del mundo. En aquel día Jesús será vindicado como el Rey de Reyes, aquel que ha sido puesto por Dios, aquel que viene a traer juicio a todas las naciones del mundo. Y habiendo presentado la identidad de Cristo de manera gloriosa, de aquel que viene a juzgar al mundo, ahora Juan nos presenta finalmente en este último cuadro, donde se nos va a describir la ejecución de ese juicio final contra la bestia, el falso profeta y el resto del mundo impío. Por eso, a partir del versículo 17, nos sigue diciendo que vio a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Hermano, esta cena que proclama el ángel no es la cena de las bodas del Cordero, es otra cena muy distinta y mucho más desagradable. Es una cena que contrasta absolutamente con la cena de las bodas del Cordero, porque en realidad se trata de una carnicería que está a punto de tener lugar. Es descrito de una manera muy gráfica mediante la imagen de aves de carroña que vienen a comer los restos de los muertos después de esa gran batalla. Por eso el versículo 18 dice que ha sido invitada a esas aves, ¿no? Ha sido invitada para que puedan comer la carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Esta escena nos habla de la realidad de que ningún impío podrá escapar del juicio de Dios en aquel día. Libres, esclavos, pequeños y grandes, todos van a ser juzgados. La bestia y los reyes de la tierra estarán preparados para guerrear contra el Señor, pero la derrota de ellos está asegurada. Porque en el versículo 19, fijaos lo que nos dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Creo que estos versículos finales
son el detalle de lo que Juan nos habla en Apocalipsis 16, cuando la sexta copa es derramada, y allí se nos hablaba de que serían reunidos para la batalla final en un lugar llamado Armagedón. ¿Recordáis? Recordad que Juan estaba tomando prestada esta imagen de la batalla de los tiempos de la jueza Débora, donde allí el pueblo de Dios fueron tiempos de gran angustia, porque las grandes potencias mundiales las rodearon para tratar de acabar con ellos, fueron asediados por todas las potencias mundiales. De esa misma manera, cuando se está presentando ahora esta idea, antes de que Cristo venga a traer ese juicio final y definitivo contra la bestia y contra el falso profeta y contra esa multitud de reyes de la tierra que se han aliado con la bestia, hay una batalla que tendrá lugar contra la iglesia. Un gobierno impío, global, que vendrá liderado por esa bestia y entiendo que también es el anticristo que habrá convencido a todos los reyes de la tierra para hacer guerra contra Cristo y contra su iglesia. Y la persona que estará al frente de ese conglomerado de naciones creo que encaja perfectamente con ese hombre de pecado del que nos habla Pablo en su carta a los tesalonicenses. Porque allí Pablo nos describe lo que acontecerá justo antes de la venida del Señor. Él escribe allí a los tesalonicenses porque ellos tenían cierta preocupación en cómo iba a ser esto de los eventos finales. Y de hecho muchos pensaban que el final de los tiempos era inminente y muchos incluso habían dejado de trabajar. Y allí el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses les explica en el capítulo 2 y le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchos pensamos, bueno, que el Señor viene, vamos a dejar de trabajar y ya está, vamos a esperar que el Señor venga. Y el apóstol Pablo dice, no, no, hermano, que nadie os convenza de esa idea. Nadie os engañe en ninguna manera, sigue diciendo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fijaos qué interesante que Pablo nos está hablando que antes de esa segunda venida del Señor para traer juicio, es necesario que venga este periodo de apostasía y que se manifieste ese hombre de pecado, como define el apóstol Pablo, el hijo de perdición. Eh, Habrá una gran apostasía que será liderada por alguien que se describe de esa manera. Y fijaos las características que tendrá este hombre. Dice el versículo 4, en 2 de Tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, la idea aquí es la de atribuirse el poder y la autoridad de Dios mismo. Es el mismo espíritu de Babilonia elevado a la enésima potencia. La idea aquí es de un anticristo, ¿no? Y cuando hablamos de anticristo es no en contra de Cristo, aunque lo está, pero la idea anticristo tiene que ver con el lugar de Cristo, ponerse en el lugar de Cristo, pretender tener la autoridad y el dominio de Cristo. Ese es el papel que jugará esta persona. Esta bestia que nos describe aquí Juan, que viene con los reyes de la tierra y con sus ejércitos para hacer guerra contra el pueblo de Dios, creo que encaja perfectamente con este hombre de pecado que nos está describiendo aquí el apóstol Pablo. Porque fijaos lo que nos sigue diciendo en el versículo 9 de 2 de Tesalonicenses. Dice acerca de este hombre de pecado cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es uno de los aliados de Satanás, esa bestia, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. La bestia que subía de la tierra, que tiene apariencia de cordero, pero que habla como dragón, ¿verdad? Alguien que viene con señales incluso para engañar. Es interesante ver que esta bestia no viene sola, viene acompañada de ese falso profeta, falsas religiones, falsas filosofías. ¿Y qué se nos dice que hacía este falso profeta? En el versículo 20 de nuestro capítulo de Apocalipsis, el falso profeta que había hecho delante de ellas señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Las mismas características del hombre de pecado que describe Pablo las vemos aquí en esta bestia y en este falso profeta. ¿Y cuál es el destino final de este hombre de pecado? Pablo nos dice que entonces, una vez que haya sido manifestado al final de los tiempos, aquel inicuo se manifestará
¿Y qué pasará con él? Dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué nos dice Apocalipsis? La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién vence a la bestia y al falso profeta? Cristo. Cristo es el que trae la victoria final. Y fijaos el paralelismo que hay. Apocalipsis 19:15, de Cristo que sale de su boca una espada aguda. Segunda de Tesalonicenses 2:8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Apocalipsis 19:2, sus ojos serán como llama de fuego. Segunda de Tesalonicenses lo destruirá con el resplandor de su venida, con su gloria. Esa mirada que brilla y que escruta todo pensamiento. Hermano, la victoria de Cristo sobre sus enemigos está profetizada y garantizada. Así que no tenemos nada que temer. La victoria final será suya y a Él será toda la gloria. Así que, hermanos, terminamos esta noche con nuestra visita a esta penúltima sala de nuestra pinacoteca espiritual. Nos queda ya poquito, nos queda solamente la última sala, pero especialmente en estos capítulos 18 y 19, creo que hemos visto un gran contraste, un contraste dramático entre Babilonia, esta gran ramera que Juan nos describe, y el contraste que encontramos con las bodas del Cordero y esa novia preciosa preparada para el Hijo de Dios. Hemos contemplado con mucho detalle lo que hay en el fondo del sistema de este mundo, que nos presenta seducciones, pero que al final nos conducen a la muerte. Y tenemos la garantía de que los días del sistema de este mundo, con todas sus corrupciones, están contados, frente a lo que nos muestra aquí Juan, la dulzura y la belleza de esas bodas del Cordero que el Señor tiene preparadas para los suyos, ¿no? Y creo que como iglesia, y por terminar, ¿no?, y como aplicación, a veces podemos caer en el peligro de estar tan a veces imbuidos y distraídos con las cosas de este mundo que se nos olvida que el mundo tiene fecha de caducidad, que el mundo no va a permanecer así para siempre. Y es muy fácil sentirnos tentados a contaminarnos, a ser seducidos por esas luces de neón del mundo. Pero el Señor creo que con esta visión nos recuerda cuál es el fin del mundo y todas sus seducciones, en la destrucción. Y hay una advertencia que a mí me tocaba mucho, ¿no? Y que creo que debería ser muy pertinente para todos nosotros como hijos de Dios. Mientras estamos esperando la llegada de la consumación de los tiempos, desde ya creo que esa voz del ángel debería también resonar en nuestros oídos. Esa voz que nos habla de que salgamos de Babilonia, cuando dice salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Creo que esta visión debería calar en nuestro corazón, darnos un entendimiento claro acerca de la realidad de este mundo, de la corrupción, del pecado, de las seducciones, para que nos apartemos y digamos, no, no quiero eso. Hay algo mucho mejor que el Señor tiene prometido para los suyos, que son esas bodas del Cordero. Y quiera el Señor animar nuestro corazón y dar claridad también a nuestros ojos para que no seamos engañados ni seducidos y que pongamos nuestra esperanza y nuestro tesoro en aquel que dio su vida por nosotros, para librarnos de ese terrible juicio, porque si no hubiera sido por él, todo ese juicio que hemos estado aquí describiendo era algo que nos merecíamos, pero fue por su sangre entregada en aquella cruz que él vino a rescatarnos de esa condenación y de ese juicio. Y no solo eso, sino que él nos invita a esa gran boda que tendrá lugar cuando él regrese por segunda vez.